Paulo Freire es un pensador, pedagogo y filósofo brasileño. Aunque no sea un psicólogo, su influencia en la psicología latinoamericana es muy importante, principalmente en el campo educativo, aunque también en el social y en el comunitario. En todos estos campos y en otros más, Freire es indispensable para pensar en la intervención y en las demás relaciones que nosotros, profesionales de la psicología, podemos establecer con la gente, con el pueblo, con la sociedad y con las comunidades. Freire es muy influyente para el actual pensamiento crítico en las ciencias humanas y sociales, particularmente en la pedagogía. Le debemos la creación de la alfabetización crítica liberadora, emancipadora o concientizadora. Es fundador y principal impulsor de la pedagogía crítica en la que siguen trabajando importantes pensadores como Henry Giroux, Peter McLaren y Michael Apple. Es además un referente de la literacidad crítica y de los nuevos estudios de literacidad. Freire nació hace casi un siglo, en 1921, en Recife, en la región de Pernambuco, en el nordeste brasileño. Fue la primera zona conquistada, más bien arrasada, por los portugueses y por franceses y holandeses, que prácticamente acabaron con las selvas de palo de Brasil y con la población indígena tupí-guaraní. Los conquistadores sustituyeron a los indígenas exterminados por esclavos africanos. Reemplazaron las selvas devastadas por inmensos campos de caña de azúcar en los que pusieron a trabajar a los esclavos. El resultado ha sido un territorio desertificado, una tierra erosionada, una población humillada y empobrecida. Los habitantes de la región, los nordestinos, son los más pobres de Brasil. Han emigrado tradicionalmente a otras áreas del país en donde son frecuentemente discriminados, insultados y a veces incluso agredidos físicamente y hasta asesinados por grupos ultraderechistas. Es común que la ultraderecha racista brasileña, que odia a los nordestinos, también odia a Freire. No tanto por ser nordestino, sino por su posición de izquierda radical con su apuesta decidida por los pobres, por los oprimidos, por los de abajo. Es por esto que el actual presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, ha hecho todo lo posible por destruir la herencia y la imagen de Freire, a quien llamó recientemente, por cierto, energúmeno. Aunque optara decididamente por los más desfavorecidos, Freire no nació en el seno de una familia pobre. Su familia era de clase media, pero fue empobrecida por la gran crisis de 1929 que muchos comparan ahora a la que se avecina. Freire sufrió cierta escasez, pero sobre todo conoció de cerca la miseria de sus amigos. Por ejemplo, en un breve texto autobiográfico muy hermoso, publicado con el evocador título Nadie nace hecho, experimentándonos en el mundo es como nos hacemos a nosotros mismos, Freire nos cuenta que en su infancia jugaba con los niños de los arroyos y de los cerros, de los que aprendió lo que significaba comer poco o no comer. Freire nos dice también que fue en experiencias como esta en la que se gestaron sus opciones radicales y su deseo de reinvención del mundo en favor de las clases oprimidas. Fue durante la infancia que Freire aprendió a leer el mundo, las injusticias del mundo, el hambre de sus compañeros, pero también todas las demás condiciones sociales o históricas en las que vivía, e incluso detalles como los sonidos, los olores, los colores o las texturas. Todos estos fueron para Freire los primeros textos que leyó, dado que para él la lectura y el aprendizaje en general se dan en el mundo y no solo en las escuelas o las universidades. Esto es muy importante para entender la forma en que Freire ve a un profesionista. Un profesional de la psicología, como nosotros, no sabe más que la gente sin estudios, sino que simplemente sabe cosas diferentes que ha aprendido en lugares diferentes, en la escuela y en la universidad, y no en la milpa, no en el cerro, no en la reunión comunitaria, en donde se aprenden cosas no menos importantes y a menudo mucho más importantes que las que nosotros podemos aprender en las aulas. No fue sin importancia lo que ocurrió en la escolaridad de Freire. Él mismo sitúa su primera experiencia de buena educación escolar, de la educación tal como debería ser para él, en los tiempos de su infancia y de su adolescencia, cuando tuvo la suerte de conocer a dos profesoras que supieron enseñarle, pues como recuerda el mismo Freire,
lo retaban a entender las cosas en lugar de hacerle memorizar mecánicamente trozos o retazos de pensamiento. Esta forma de memorización será duramente criticada por Freire en su propuesta pedagógica. Después de su infancia y de su adolescencia, Freire estudió leyes, filosofía y psicología del lenguaje en la Universidad de Recife. En esa época leyó a pensadores católicos franceses como Bernanos o Maritain, pero sobre todo leyó a Carlos Marx, que será decisivo para todo lo que Freire piense y aporte en lo sucesivo. Hay que insistir en algo que se olvida a menudo, y es que Freire fue marxista, no dogmáticamente marxista, pero sí auténticamente marxista, profundamente marxista, como se puede constatar casi en cada párrafo de su obra. En 1944, Freire se casó con Elsa Oliveira, con la que tuvo 5 hijos. 2 años después, en 1946, fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en Pernambuco. Fue allí donde empezó a trabajar en la alfabetización de las clases populares. En 1959, Freire obtuvo su doctorado en la Universidad de Recife. En 1961 empezó a desempeñarse como director del Departamento de Extensión Cultural de la misma Universidad de Recife. Un año después, en 1962, pudo volver a dedicarse a la alfabetización al emprender un proyecto fabuloso en el que se mostró capaz de enseñar a leer y escribir en solo 45 días a 300 trabajadores de los plantíos de caña de azúcar. El eficaz método freireano, su alfabetización crítica en círculos culturales, será replicada y aplicada por el gobierno en todo Brasil en la misma época. Lo que estaba en juego en la alfabetización era algo no solo educativo, sino social, cultural y político. Pues leer y escribir eran entonces requisitos indispensables para votar en las elecciones brasileñas. A los sectores oligárquicos y pudientes de Brasil, a los de arriba, les convenía que los de abajo fueran analfabetas para que así no tuvieran influencia en el gobierno. Los más ricos podrían seguir controlando el poder gubernamental, mientras que los pobres no pudieran votar por causa de su analfabetismo. Contribuir a la alfabetización de los oprimidos, como lo hacía Freire, era ayudarles a liberarse y a tomar el poder. ¿Por qué entonces el gobierno brasileño apoyó en 1963 el método alfabetizador tan eficaz de Freire? Pues porque entre 1961 y 1964, durante solo 3 años, el gobierno de Brasil era el de João Goulart, un gobierno maravilloso, de esos que aparecen una vez cada medio siglo. Ese gobierno tomó partido por los más pobres, por los oprimidos, como se comprueba en muchas de sus medidas, entre ellas el aumento del impuesto sobre la renta, el reparto de tierras agrícolas no utilizadas y una exigencia a las empresas multinacionales de invertir sus ganancias comerciales en Brasil. Entre las medidas tomadas por el gobierno de Goulart estaba una campaña masiva de alfabetización en la que se usaba el método tan eficaz desarrollado por Freire. Esto era ya demasiado. ¿Cómo que los de abajo iban a poder votar? Además, como veremos en un momento, el método alfabetizador freirano era bastante sospechoso, pues invitaba a los educandos a hablar de sus existencias, de las injusticias que sufrían, y los trataba como iguales y buscaba explícitamente apoyarlos en su proceso de liberación. Todo esto era visto con el mayor recelo por los de arriba. Como era de esperarse, en 1964 hubo un golpe de Estado en Brasil, un golpe militar que acabó con el maravilloso gobierno de João Goulart y con todas sus medidas a favor de los de abajo, entre ellas las campañas de alfabetización. Freire estuvo en la cárcel durante 70 días. Luego debió exiliarse, primero a Bolivia y luego a Chile, en donde trabajó en el movimiento demócrata cristiano por la reforma agraria y en la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. En 1967, Freire publicó su primer libro, La educación como práctica de libertad. Al año siguiente, en 1968, terminó la más famosa de sus obras, La pedagogía del oprimido, que apareció en español y en inglés en 1970. Un año antes, en 1969, Freire había sido nombrado profesor visitante en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos.
en donde conoció, por cierto, las protestas estudiantiles y pacifistas contra la guerra de Vietnam. Esa experiencia le permitió a Freire comprender, según su propio testimonio, que el tercer mundo no era una región precisa del planeta ubicada en África, el sudeste asiático y América Latina, sino que estaba en todos los países del mundo, en todas las sociedades, estaba entre quienes protestaban, entre los marginados y los dominados. A partir de 1970 y hasta 1980, Freire vivió en Ginebra, en Suiza, en donde trabajó en el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Fue allí visitado por luchadores y pensadores de la izquierda radical de todo el mundo, por revolucionarios, por cristianos de izquierda, por teólogos de la liberación y por otros. En 1980, Freire volvió a Brasil y se afilió al PT, el izquierdista Partido de los Trabajadores, al que ya había pertenecido en los años 60. En 1988, el PT ganó las elecciones municipales en Sao Paulo y Freire fue nombrado secretario de Educación de esa ciudad. Implementó entonces un modelo exitoso de alfabetización que ha sido replicado nuevamente en otros municipios de Brasil y que sigue funcionando exitosamente hasta ahora. Freire murió en 1997. 5 años después, en 2002, el partido de Freire, el PT, llegó al poder en Brasil con Lula da Silva y se mantuvo con su reelección y luego con el gobierno de Dilma Rousseff. Estos gobiernos del PT, de izquierda populista, quizás fueran decepcionantes en algunos aspectos, pero se les debe reconocer que fueron en el sentido anhelado por Freire al atenuar las desigualdades tan atroces en Brasil como en México y al reducir considerablemente la pobreza y el analfabetismo de la población brasileña. Los dos gobiernos de Lula, por ejemplo, sacaron de la pobreza a 30 millones de brasileños. Disminuyeron la pobreza extrema del 17 al 8% y el analfabetismo de un 12 a un 9%. Además, redujeron el índice Gini de desigualdad de un 0.59 a un 0.53%. Muchas de las conquistas de esos gobiernos ahora están en peligro con el gobierno de Jair Bolsonaro, el cual, además de odiar a Freire, aborrece también a los marxistas, a los negros, a los indígenas, a los homosexuales, a las feministas, a los campesinos pobres e incluso a los defensores del medio ambiente. Muchos de los aborrecidos por Bolsonaro corresponden precisamente a los sectores sociales desfavorecidos a los que Freire dedicó su trabajo. No hay que olvidar que Freire decidió trabajar para los más pobres, para los más oprimidos en la sociedad. Hay una opción política muy clara en su proyecto pedagógico. La pedagogía freiriana es profundamente política. No podemos despolitizarla sin desfigurarla. Es muy importante entender esto ante los intentos de despolitización de Freire en los espacios académicos. Despolitizar la pedagogía crítica de Freire no solo es edulcorarla, domesticarla, sino que es simplemente neutralizarla, suprimirla, convertirla en algo diferente de lo que es. La pedagogía crítica de Freire es política porque se representa la educación como un proceso político. Es un proceso político porque su propósito último es político. Este propósito es el de pasar de ser seres sociales pasivos a ser seres sociales activos, críticos y pensantes en la sociedad. Para cumplir con este propósito, la educación debe incluir un elemento de concientización política. Educarse para Freire es concientizarse políticamente, es hablar entre nosotros y tomar conciencia de los problemas sociales cotidianos que nos afectan, entre ellos los abusos, las imposiciones, las desigualdades, las injusticias y las impunidades. Esos problemas ya son políticos. Ante ellos, no podemos dejar de considerar soluciones políticas en el momento mismo de educarnos. Educarnos para Freire es relacionarnos, comunicar entre nosotros, asumirnos colectivamente como nosotros y así realizar el gesto político de construir sociedad.
Esta construcción implica una democratización y una transformación del ámbito social que tienen también un carácter político. Nos politizamos al educarnos. Al educarnos, la sociedad ya no es algo fuera de nosotros, sino que somos nosotros. Nos reconocemos así como actores políticos, actores capaces de establecer diálogos de iguales a iguales, actores iguales entre nosotros y relacionándonos horizontalmente. En la pedagogía del oprimido, esta igualdad y horizontalidad se desdobla en diferentes categorías, entre ellas la dialogicidad, la comunión con el pueblo y la colaboración que se opone a la conquista. Una intervención inspirada por Freire se guía por la colaboración, por la igualdad, por la horizontalidad en la relación con el otro, por el diálogo, por la escucha, por el respeto del otro como igual y como actor político. Al otro le reconocemos un ser tan digno como el nuestro, una posición tan elevada como la nuestra, una palabra tan respetable como la nuestra, un saber tan valioso como el nuestro. Incluso cuando llegamos como educadores, debemos reconocer los saberes de los educandos, sus conocimientos previos, desarrollados en una realidad diferente de la nuestra. Debemos reconocer los saberes de los educandos y partir de estos saberes para construir nuevos saberes con los educandos. Esto no nos distrae de la educación, tampoco la retrasa, ni la entorpece, ni la ralentiza. Por el contrario, la facilita, pues no es nada que sea diferente de ella. La educación, en efecto, es una construcción de saberes. La concepción freireana del proceso educativo se basa en una concepción teórica del conocimiento que Freire sintetiza muy bien en sus cartas a Guinea-Bissau y que, según el mismo Freire, no se aplica solo a la educación, sino a otras formas de acción cultural, de animación o de intervención. Freire concibe el conocimiento como un proceso, siempre un proceso, que resulta de la práctica de los seres humanos sobre la realidad que los condiciona. En otras palabras, el mundo actúa sobre nosotros, pero también nosotros actuamos sobre el mundo. Y el conocimiento es un proceso que surge de esta acción que tenemos sobre el mundo. Esto hace que el conocimiento, el saber, se esté construyendo y reconstruyendo incesantemente según nuestra relación con el mundo. Las implicaciones de esta concepción del conocimiento son que no hay dicotomías, separaciones tajantes entre la práctica y la teoría, entre crear el conocimiento y adoptarlo, o entre enseñar y aprender. Al yo impartir esta clase, por ejemplo, estoy simultáneamente aprendiendo y enseñando, construyendo y transmitiendo conocimiento, poniéndolo en práctica y teorizándolo. El vínculo interno esencial entre la teoría y la práctica se aprecia en la idea freiriana de la reflexión que encontramos en su pedagogía del oprimido. Ahí nos dice Freire que si la reflexión es verdadera, conduce a la práctica, a una acción que dará lugar a un saber. Luego, si este saber se hace objeto de reflexión crítica, posibilitará una praxis auténtica, transformadora, con efectos históricos. Todo lo que estoy diciendo se ilustra muy bien con la propuesta de alfabetización crítica de Freire, también llamada liberadora o concientizadora, con la que se alfabetizó a miles de trabajadores adultos en los años 60 en Brasil. La metodología de esta alfabetización era el diálogo entre el educador y los educandos. En este diálogo se aplicaba la lectura y la escritura a la vida cotidiana de los educandos, partiendo siempre de la comprensión de la profunda significación de cada cosa para cada educando según su propia vida y su experiencia en el mundo. Esto no excluía la memorización, pero no la ponía en el centro ni al principio de la educación. El principio de la alfabetización crítica de Freire es que la lectura del mundo precede la lectura de la palabra. Antes de aprender a leer el texto sobre la hoja de papel, ya estamos leyendo lo que nos rodea. La alfabetización debe empezar por nuestra lectura de lo que nos rodea, por nuestra propia experiencia del mundo, y solo después continuar con una lectura de los libros y de sus páginas.
Esto exige que el alfabetizador empiece por escuchar la propia lectura del mundo de los educandos. Aquí se borra la distinción entre educador y educando. Volvemos aquí al imperativo de horizontalidad y dialogicidad al que ya hice referencia anteriormente. Las reglas de la alfabetización liberadora fueron claramente formuladas por Freire. No establecer relaciones jerárquicas entre educador y educandos. No ignorar ni despreciar el patrimonio cultural de los educandos. Hablar con los educandos y no solo hablarles a los educandos. Escucharlos y reconocerlos como sujetos activos. Estimular la reflexión y la acción sobre la realidad. Asumir una realidad que puede transformarse, que no es estática. Comprometerse con la desmitificación y con la liberación. Todo esto es lo contrario de lo que se hace en la educación bancaria de la que habla Freire en su pedagogía del oprimido. Esa educación bancaria es la tradicional y la de los opresores. En ella el educador es el único poseedor y transmisor de los conocimientos. Su función es transferir estos conocimientos a los educandos. Para conseguirlo, no dialoga, no comunica, sino que hace comunicados, nos dice Freire, comunicados unilaterales como este video. Al proceder así, el educador, nos dice también Freire, inhibe el acto creador. No reconoce a los educandos como seres históricos, los trata como sujetos pasivos, como vasijas que se llenan con el falso saber que son los contenidos impuestos, como recipientes en los que se deposita el saber. Es exactamente así como los estoy tratando a ustedes en este momento. Al ser tratados como sujetos pasivos, los educandos aprenden la pasividad, aprenden a obedecer, a someterse, a pensar lo que se quiere que piensen. Aprenden así a ser dominados, a estar enajenados, a dejarse oprimir. Todo esto es lo que se aprende en las escuelas, además de todo lo demás que se aprende. La educación tradicional sirve para subyugar a los educandos y adaptarlos a una realidad que se debe perpetuar. A diferencia de este modelo de reproducción de la cultura, el modelo freiriano crítico y liberador aspira a la transformación cultural a través de la concientización de los educandos. La idea es permitir a los educandos que se conviertan por sí mismos en agentes de cambio y de producción cultural. Esto se consigue al desarrollarse un sentido de responsabilidad, una disposición a la crítica, una posición de actores y una orientación hacia el cambio. Se requiere también superar la comprensión mágica de la realidad y desmitificar la cultura letrada, científica, académica, reconociéndose que esta cultura es tan valiosa y tan importante como cualquier otra, como la del pueblo y las comunidades. Todo lo que he dicho hasta ahora podría hacernos imaginar que Freire desea deshacerse de todo lo que encontramos en la educación convencional, exposiciones y explicaciones de los docentes, clases y preparación de las clases, programas, temarios, estructuras, cronogramas, reglas, libros, memorización, evaluaciones, pintarrones y todo lo demás. Hay efectivamente quienes piensan que seguir el método freiriano es no preparar las clases y convertirlas en una reunión espontánea, en una charla en la que no hay ninguna estructura, en la que todos expresan su opinión, en la que se habla de todo y no se aprende nada. Es muy importante entender que esto no tiene absolutamente nada que ver con Freire. Es algo que se comprueba claramente en el texto La alfabetización como elemento de formación de la ciudadanía. En este pequeño texto, cuando Freire enumera los obstáculos para la educación, no solo se refiere al autoritarismo, a la abstracción conceptual, a la insensibilidad ante la prosodia popular o a la teorización academicista o intelectualista, sino que también habla de los extremos contrarios en los que frecuentemente caen docentes de inspiración freiriana. Uno de ellos es el que Freire describe como práctica licenciosa, en la que el educador se niega a interferir como organizador necesario, como docente, como desafiador.
Otros obstáculos para la educación mencionados por Freire son el populismo artificioso que hace al educador forzarse a utilizar la prosodia popular, incluso malas palabras y errores gramaticales, o el basismo que nos hace renunciar a la teoría y solo aceptar la práctica popular de las bases. Es muy interesante que Freire insista en ese mismo texto que no se trata de no enseñar el patrón culto, sino de enseñarlo como un instrumento más para luchar contra la dominación. Lo importante, por lo tanto, es imprimir un sentido combativo, disidente y liberador a lo que no podemos dejar de enseñar, a lo que simplemente debemos enseñar de la mejor manera. Me refiero aquí en la educación universitaria a las teorías más complejas, los conceptos más abstractos, la argumentación lógica y el discurso académico. Freud no nos invita a no enseñar todo esto, ni tampoco a despreciarlo en beneficio del saber popular. Freire es muy claro al respecto cuando nos dice, en su texto Nadie nace hecho, al que ya me referí, que es tan reaccionario menospreciar el saber popular como girar solo en torno al saber popular sin tratar de superarlo. Hay que superar el saber popular por varias razones. Una de ellas es que este saber se ha gestado en condiciones de opresión. Esto se relaciona directamente con la desconfianza hacia los oprimidos a la que se refiere Freire en la pedagogía del oprimido. Freire nos dice aquí, aludiendo al Che Guevara, que debemos desconfiar de los hombres oprimidos, no desconfiar de ellos en tanto hombres, sino desconfiar de su ambigüedad, desconfiar del opresor alojado en ellos. Educarse, para Freire, es liberarse de ese opresor. Esta liberación del opresor que traemos dentro está en el centro de cualquier intervención inspirada por Freire.